Ahora damos la bienvenida al arquitecto Juan Gastaldo, quien nos presentará a QCheck SF, una innovadora aplicación desarrollada para el cálculo y verificación de estructuras de steel framing. Con esta herramienta, arquitectos, ingenieros y constructores podrán optimizar sus diseños y procesos de cálculo de manera rápida, precisa y eficiente. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, bienvenidos a todos, a los que ya están y a los que están por agregarse seguramente en algunos segundos. Nada, primero y antes que nada, Nobleza Obliga, agradecerte por la invitación, por el espacio, considerando además que lo que hoy vamos a presentar es un desarrollo totalmente autogestivo, desarrollado desde la consultora QFrame, que es la consultora con la cual yo trabajo ya hace más de 10 años. Proyecto que nació hace bastante tiempo en mi cabeza, un poco también en respuesta a la búsqueda infructuosa de alguna herramienta ágil que me permitiera avanzar con mi trabajo en la consultora. Bueno, he buscado mucho por internet y realmente no daba con ninguna aplicación ni con ningún programa que me permita realizar algunas verificaciones, algunos predimensionados y demás, más allá de las planillas que eventualmente todos hemos usado alguna vez. Yo buscaba algo un poquito más. Había por allí algún programita de Simpson o alguna aplicación así, pero no era lo que buscaba, y además por fuera de los códigos que usamos aquí en Argentina, bueno, una serie de cuestiones que terminaban siempre por ser desechadas porque no era lo que buscaba. Bueno, esta es la página de QCheck SF, que es la página web. Bueno, es la página de la aplicación y de la consultora. Acá hay un poco de todo. Hay una especie de blog, bueno, algunos trabajos que he hecho con la consultora subidos por allí. Hay un formulario de cotización de honorarios para realizar ingenierías de detalle con la consultora y demás. Ahora sí, ahí estoy en la pantalla. Está además el acceso a la aplicación. Bajamos aquí, entrar a la aplicación, tenemos este botón y automáticamente nos lleva a la página de inicio de la aplicación. Bueno, esto es un pop-up que lo que explica es más o menos lo que les comenté, en un resumen bastante escueto de cómo funciona la app y demás. Y una particularidad, por allí ustedes ahí ven algunos números, algunos precios, algunos valores, y es importante que aclare esta parte. La app es totalmente gratuita, de uso irrestricto y gratuito para todo el mundo, pero con una salvedad. Si nosotros queremos obtener los resultados de los cálculos o de los cómputos que hicimos en formato papel, es decir, queremos bajar los resultados y quedarnos con una copia, esa opción sí es paga. Monetizar el uso de la aplicación no era la opción, pero como el hub tiene un costo fijo, de alguna manera lo que intento es que a través de esas impresiones casuales que se puedan hacer, bueno, sea un aporte como para poder ir financiando mes a mes el costo de tener esto subido en la web. Así que es simplemente eso. Si ustedes trabajan directamente desde la pantalla con la aplicación, no tiene costo alguno, pueden entrar las veces que quieran en el día, es totalmente irrestricta y libre. Lo único que no tiene, más adelante quizás en un desarrollo posterior vamos a avanzar hacia allí, pero lo que no tiene es un proceso de guardado. Es decir, que cada vez que yo realizo un cálculo voy a tener que o imprimir para quedarme con esos resultados, o bueno, hacer una captura de pantalla, algo que me permita quedarme con esos datos, porque no tengo opción de volver, digamos, a recuperar esos resultados
excepto que vuelva a hacer toda la cuenta de vuelta, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, estoy calculando una viga, bueno, no sé, se cortó internet, por ejemplo, o me fui al baño y cuando volvió la computadora se me apagó y se reinicia la aplicación, bueno, eso requiere que volvamos a hacer el cálculo de vuelta. El próximo paso de desarrollo de la aplicación, entre otras cosas que tengo pensadas, es la posibilidad de tener un resguardo en la nube para que yo pueda recuperar estos datos y seguir trabajando, digamos, en la misma, en la misma historia, digamos, que he venido aportando. Así que bueno, esas dos salvedades son importantes que las tengan en cuenta como para tener presente, digamos, qué es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, sacamos esto. Acá tenemos como la carátula. Le damos continuar. Bueno, acá hay también una breve descripción de cómo fue surgiendo esto, algo resumido de lo que les conté y alguna instrucción de cómo se hacen los pagos en caso de necesitar hacer una impresión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos con nuestro mail. Es simplemente para darle paso a la segunda instancia, digamos, de la aplicación. Pueden poner cualquier mail, no hace falta, pero sí es condición. Y si nosotros a priori ya estamos considerando que vamos a necesitar imprimir nuestros resultados, tenemos que entrar acá donde dice picar acá, que nos va a llevar al link para poder hacer el pago y después, bueno, ya volver y seguir avanzando en nuestro trabajo, con la posibilidad ya sí concreta de poder imprimir esos resultados. Voy a pasarme de página. Ya tengo abierto aquí, a ver. Bueno, ahí voy a... A ver. Bueno, se me cortó el acceso. Voy a tener que interrumpir un minutito la compartida de pantalla para poder hacer esto. A ver. Ya estamos. Ahora sí. Bien, vamos a compartir pantalla de vuelta. Bien, aquí estamos nuevamente. Ya ingresamos, bueno, yo ingresé con el mail que tengo registrado como administrador. Ustedes pueden poner cualquier mail y acceden a esta primera hoja, que es la hoja donde nosotros vamos a cargar todos los datos de la obra, los datos del profesional, los datos del cliente, los datos de la obra y demás. Algunos datos son obligatorios porque hacen a la funcionalidad, digamos, de la aplicación, otros no lo son. En casos de que ustedes no llenen alguna de las opciones que son requeridas, bueno, les va a salir un cartel, pero aquí, bueno, pueden poner el dato del profesional, el mail, el teléfono, localidad, provincia y demás. Estos datos son los que van a salir después en el encabezado del informe o de la memoria estructural que ustedes puedan bajar o del cómputo de presupuesto que bajen en papel. Va a tener el encabezado de estos, básicamente de estos datos, ¿no? Como característica de la obra y demás. Bueno, vamos a poner, creo que este nombre de la obra y proyecto me lo pide, vamos a poner cualquier valor. Acá le damos guardar, acá hay otro que me pide. Nombre del cliente y nombre de la obra, creo que son datos que tengo que
que cargar, guardo y le damos continuar. Bueno, tarda un ratito en cargar. Aquí estamos. Bueno, acá tenemos el índice de las aplicaciones. Cada una de estos botones nos dan acceso a los distintos módulos que tiene la aplicación. Podemos calcular barras flexocomprimidas, es decir, básicamente montantes, barras flexadas, cruces de San Andrés, uniones atornilladas. Tenemos un generador de cargas muertas también. Ahora después les voy a explicar bien de qué se trata esto. Módulo de viento para hacer cálculo de viento, de carga de viento. Esquemas estructurales. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Vanos y aberturas. Podemos aquí calcular vanos y aberturas como un elemento en sí mismo, digamos. Y después, ya saliendo de las opciones de cálculos estructurales, tenemos la pestaña de cómputo y materiales, costos de materiales y mano de obra, y presupuestos de obra. Esas son básicamente las opciones que ofrece la aplicación. Bueno, vamos a ingresar a la primera de ellas, barras flexocomprimidas. Bueno, acá tengo una pequeña descripción de lo que podemos hacer, alguna instrucción y demás. Y nos vamos directamente a la aplicación. Tenemos en la pantalla anterior, a ver si ahí me... Aquí, en ayuda, si vamos aquí, nos linkea directamente a un videito que explica paso a paso cuál es, de qué manera se utiliza el módulo. Es un videito que está linkeado a un video de YouTube, básicamente. Pero bueno, cada uno de los módulos tiene esta ayuda extra, digamos, a pesar de que es muy sencillo e intuitivo, ahora ustedes lo van a ver. Pero bueno, llegado el caso de que se tenga alguna duda o algo, se puede optar por ver ese videíto explicativo, o si no, directamente se comunican conmigo y no hay ningún problema. Pero quería volver atrás para mostrarles eso. Bueno, básicamente este es el módulo predimensionado de barras flexocomprimidas, montantes. Acá tenemos un esquemita. Acá arriba vamos a tener todos los datos que nosotros cargamos en la primera hoja, que son los datos de la obra. Bueno, y acá básicamente tenemos los datos para nuestro cálculo. Tenemos cargas axiales, cargas distribuidas lineales sobre la barra. Aquí podemos poner el valor de una carga axial, podemos dar un coeficiente de mayoramiento de cargas, automáticamente vamos a obtener ahí el dato. Lo mismo también con la carga distribuida de viento, que podemos aplicar sobre nuestra barra, un índice de mayoramiento de cargas. Y con eso básicamente tenemos, digamos, tanto las cargas axiales que recibe nuestra barra, como las cargas lineales distribuidas sobre el eje de la barra. Después, en las pestañas de abajo, vamos a tener las características geométricas, es decir, la altura del montante, la longitud máxima de la barra. Esto nos va a permitir calcular más o menos en cuántas partes tengo que dividir con nuestros bloqueos o nuestros flejes, con nuestros strapping, para impedir la rotación de nuestra barra por pandeo torsional, y una deflexión en esta misma barra que podemos fijar. Después tenemos una separación de montantes que puede ser de 40 o de 60, que son básicamente las dos separaciones que se estilan en el armado de los paneles. Y podemos elegir también los bloqueos o los strappings si son rígidos, o sea, tipo bloqueo rígido, o bloqueo y fleje, ¿no? En caso de
en caso de armar de una u otra manera nuestro panel. Y aquí abajo tenemos la cantidad de estos elementos que podemos configurar. Podemos poner sin bloqueos, es decir, la barra sola, un bloqueo, dos bloqueos, tres bloqueos. Eso seguramente va a formar parte de la decisión que tenemos que tomar como diseñadores en relación a la carga que tenga que soportar nuestro elemento. Bueno, y finalmente elegir el tipo de sección que vamos a utilizar en nuestro montante. Puede ser una barra simple, puede ser una barra en box, acá el esquemita va a cambiar, o puede ser una configuración de este tipo alma-alma, ¿no? O BTB, como se le suele llamar. Y aquí abajo tenemos la selección de la sección del perfil, desde 100 milímetros por 0,89, estos son básicamente las secciones que se usan aquí en Argentina, hasta barras de 200 por 1,6. Bueno, eso podemos elegir allí. Y finalmente, aquí abajo vamos a tener las interacciones que nos va a permitir saber si nuestra barra verifica o no. Podemos hacer un ejemplo práctico, pero no lo vamos a hacer en todo porque si no se nos va a ir muy larga la conversa, pero por ejemplo, no sé, podemos aplicar acá, no sé, 500 kilos, por ejemplo, por poner un número cualquiera, una carga distribuida de 40 kilos por metro lineal, podemos poner un mayoramiento de cargas de 1,2, podemos decir que nuestra barra tiene 2,40 metros de alto, esto lo podemos dejar en 40, podemos decirle que tenga dos bloqueos, vamos a un perfil simple de 100 por 0,89, bueno, calculamos, le damos al botón calcular y allí tenemos todas las interacciones que obtenemos de ese estado de cargas y ese elemento geométrico, ¿no? Si nosotros empezamos a aumentar las cargas o aumentamos la altura o reducimos la cantidad de partes en la que está subdividida nuestra barra, seguramente algunas de estas verificaciones va a empezar a fallar. Básicamente ese es el concepto, digamos, de esta planilla al final, que es la que nos va a dar si esa barra nos está verificando o no. Ahora, si nosotros queremos obtener todos los resultados de este cálculo, ya tenemos que ir a imprimir. Y ahí es donde entra en juego lo que les comentaba antes. Si yo quiero imprimir acá, vamos a tener que volver a nuestra pantalla preliminar y cargar, digamos, esa opción. Pero si no, si estamos trabajando en pantalla y simplemente queremos saber si el perfil que estamos utilizando en nuestro panel resiste el estado de cargas que nosotros analizamos, bueno, en esta pantalla simple podemos ver si tenemos que aumentar la sección, aumentar la cantidad de strapping, lo que fuere. Así que bueno, básicamente es el modelo, digamos, de cálculo y predimensionamiento de las barras flexocomprimidas. Podemos pasar ahora a la segunda opción, que es la de barras flexadas. Es muy parecido, también tenemos una carátula que nos permite, una pantalla que nos permite un poco obtener algunas características y algunas explicaciones de cómo funciona. Vamos a la aplicación. Bueno, también seguimos viendo aquí arriba el encabezado con las características de la obra. Y aquí tenemos un dibujito que nos grafica un poquito qué es lo que estamos calculando. Bueno, podemos poner siempre un nombre para que dentro de nuestra memoria de cálculo podamos asignarle, digamos, un nombre a nuestra barra. Esto me había olvidado de comentárselos, pero lo tiene, digamos, también el de barras flexocomprimidas. Y acá tenemos también el estado de cargas para el cálculo de nuestra barra flexada. Vamos a abrir las pestañas, tenemos entonces cargas muertas, cargas vivas,
cargas de viento, cargas de nieve y sus coeficientes de mayoración en caso de que el calculista, digamos así, lo interprete. Entonces también podemos ingresar cargas muertas por metro cuadrado, cargas superficiales, o sea, sobrecargas por metro cuadrado, y cargas de viento y cargas de nieve también por metro cuadrado. Referencias geométricas, esto es bastante parecido al módulo anterior. Tenemos una longitud de barra, que básicamente es la longitud entre apoyos, pendiente de cubierta, perdón, pendiente de cubierta en caso de que estemos calculando una barra flexada en una cubierta inclinada, una cubierta, un techo, o el ángulo de rotación de la barra en caso de que la correa o la barra esté dispuesta en sentido perpendicular al escurrimiento del agua, o sea que tengamos una flexión compuesta, digamos allí, para analizar. Bueno, una deflexión, estos son números que están prefijados así, pero se pueden editar. Yo aquí puedo poner, no sé, 400, 150, lo que consideremos, o lo que la norma nos indique. Tenemos, por otro lado, la modulación y el módulo de arrastramiento. Tenemos en 40, en 60. Si aquí solamente me permite colocar rigidizaciones, bloqueos rígidos. Y finalmente, también aquí la selección de la sección, tanto en sección como en elemento compuesto. Puedo tener una viga box, una viga alma-alma o una viga tubo ya compuesta con dos perfiles E y dos perfiles U arriba y abajo, tal como se estila armar este tipo de vigas. Aquí lo que tenemos también es la posibilidad de sacar el módulo de armado, hacer un cálculo ya de manera más tipo de usuario, y puedo calcular una viga ya no que pertenezca a un sistema de un entrepiso, sino una viga sola, digamos, una viga colgada, donde podemos ingresar nuestra área de influencia. Si tenemos una viga cada 2 metros, cada 3 metros, podemos calcular esa área de influencia, colocarla acá, y automáticamente puedo calcular una barra que no pertenezca a un sistema de entramado, sino que sea una barra independiente. Esa posibilidad también la tenemos aquí dentro del módulo. Bueno, y al final, como les dije antes, los bloqueos rígidos en caso de que sea un entramado, y sin bloqueo, un bloqueo, 2 bloqueos, 3 bloqueos. Esto es exactamente igual que en la barra flexocomprimida. Finalmente, aquí tenemos las interacciones y los resultados del cálculo de la barra que acabamos de ver. Allí podremos analizar si con el estado de cargas que nosotros consideramos más las condiciones geométricas estamos en condiciones de seguir avanzando con nuestro diseño, o tenemos que hacer algún ajuste, algún cambio para poder estar dentro de lo que nosotros consideremos. Así que bueno, esta básicamente es el módulo de barras flexadas. Vamos a... bueno, aquí abajo tengo una serie de botones. El botón calcular, obviamente cuando llenamos todos los datos le damos calcular. El cálculo se va haciendo de manera automática, pero a veces hay que hacer una especie de refresh, sobre todo si editamos alguna cosa. Siempre conviene a lo último, cuando terminamos de cargar todos los datos, por más que obtengamos los resultados que veamos allí en pantalla, siempre es conveniente dar un refresh con calcular, como para que actualice en caso de que hayamos cambiado algún valor y no se haya reflejado en la planilla. Bueno, el botón imprimir, resetear, si queremos volver a cargar todos los datos sin tener que volver al índice, digamos, hacer todo el loop de vuelta, le damos ahí resetear, va todo a cero y empezamos con el cálculo de vuelta. O, por ejemplo, si estamos calculando distintas barras, entonces hacemos el cálculo de una. Como recuerden que esto no se puede guardar,
Entonces hacemos el cálculo de una, obtenemos los resultados, estamos conforme, imprimimos y le damos resetear. Y seguimos con el cálculo de otra barra. Ingresar nueva también me permite hacer un loop que resetea 0 e ingresa una nueva. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Y el índice, bueno, me lleva de vuelta al índice de módulos. Así que vamos allí. Bueno, ¿qué seguimos? Bueno, uniones atornilladas. Ah, perdón. Me pasé de alto una muy importante que es cruce de San Andrés. Aquí podemos también ingresar un nombre para nuestro panel. Y aquí tenemos, bueno, ya el ingreso de los datos geométricos de mi panel, tanto en altura como en longitud. Podemos considerar una cruz simple o una cruz doble en ambas caras del panel, según consideremos. Bueno, podemos considerar aquí las cargas de viento. Ahora les voy a hacer un comentario en relación a esto. Estas cargas de viento podemos hacer una carga de usuario, es decir, podemos hacer una carga ya habiendo obtenido los resultados por fuera del módulo e ingresarlos aquí, o podemos hacer un cálculo a través del módulo de cálculo de viento y automáticamente se va a estar reflejando aquí. Ahora cuando veamos el módulo de cálculo de viento, ahí seguramente se darán cuenta de esto que les comento. Pero bueno, aquí en cargas de usuario yo, por ejemplo, ya puedo, ahí tengo activado carga de usuario, ya puedo meterme, si no está grisado, digamos, porque considera que está trayendo los datos del cálculo del módulo de carga de viento, aquí ya puedo ingresar cargas a barloventos y cargas a sotavento que ya he calculado por fuera del módulo. ¿Se entiende? Así que bueno, esta es la pestaña de las cargas de viento. Y aquí las áreas de influencias. Tenemos como a considerar un muro extremo, donde aquí lo que tenemos que hacer es ingresar los datos de los muros normales al plano analizado, al tabique analizado, en su longitud y en su altura, tanto de la pared a sotavento como de la pared a barlovento, en casos de que existan ambas. Muro extremo o muro central, ¿no? Si tenemos un muro interno, por ejemplo, donde vamos a colocar una cruz, también podemos obtener los resultados de las cargas en nuestra cruz, en nuestro panel arriostrado, con los datos de los muros que, digamos, ejercen presión tanto a barlovento como a sotavento sobre el mismo. Bueno, y acá finalmente vamos a obtener el resultado, el vector de cargas aplicado sobre nuestro muro. Podemos agregar además, si así lo consideramos, esto sí es manual, todavía no está, a pesar que estoy trabajando en ello, el valor de una carga de sismo también que podemos aplicar sobre ese panel. Bueno, aquí tenemos la verificación y el predimensionado del montante extremo. Esto es muy parecido, la carga de esto es muy parecida a la de barras flexocomprimidas. Obviamente, esto está en cero porque la altura del montante va a responder a la altura del panel. O sea que cuando yo cargue aquí mis datos, automáticamente el programa va a tomar que H, que es la altura del panel, va a ser la altura de este montante extremo. O sea que aquí me va a aparecer, en ese caso, el valor, digamos, geométrico de la altura del panel. Podemos agregar sobre este montante extremo, además, una carga adicional de usuario, ¿no? Las cargas de vientos son las que fui obteniendo arriba. Y acá, bueno, las características geométricas de mi barra extrema
si tiene un bloqueo, dos bloqueos, tres bloqueos, el tipo de perfil que vamos a usar, si es simple, si es compuesto y demás, y la sección del perfil. Entonces, al final de nuestra... bueno, podemos también seleccionar el tipo de tornillo y automáticamente nos va a dar la cantidad de tornillos que necesitamos instalar en nuestra cartela. Podemos también calcular el aporte de la placa de rigidez, si es que así lo consideramos, entonces considerar un porcentaje que nosotros como proyectistas podamos otorgarle a la placa de rigidez, o lo dejamos en cero, o sea, es decir, que la carga la resista de manera completa a nuestro tensor, y finalmente aquí abajo vamos a obtener los resultados de los distintos componentes de nuestro panel, ¿no? Tanto de la cruz, de la placa de rigidez y las interacciones dentro del montante extremo, que es el que toma, digamos, la descomposición de cargas del fleje. Así que bueno, con esto entonces podemos obtener, digamos, predimensionados de muros de corte o muros de arrastramiento. Bueno, vamos a volver al índice. Bien. Tenemos entonces, bueno, uniones atornilladas. Tenemos aquí un modulito que me permite realizar distintos tipos de verificaciones según la posición, digamos, de nuestro anclaje o de nuestros elementos atornillados. Por ejemplo, acá tenemos con un ingreso de carga podemos calcular, digamos, una unión de este tipo, o sea, de una unión alma a alma, puede ser de una viga de un entrepiso, de un nudo de un reticulado, digamos, lo que fuere. Una unión atornillada a través de un accesorio, un fleje, digamos, una cartela y un fleje en una cruz de San Andrés, si no queremos hacer el cálculo de nuestra cruz de San Andrés, como vimos antes, y ya obtenemos el valor de tensión de tracción de nuestro fleje, bueno, podemos calcular directamente la cantidad de tornillos que necesitamos en nuestra cartela, y eso sería todo. Bueno, acá también tenemos la posibilidad de ir eligiendo distintos tipos de espesores de chapa. Bueno, es un poquito más complejo este módulo, pero también podemos echar mano a él para hacer algún tipo de verificación de unión atornillada. Bueno, generador de cargas muertas. Vamos a ir... Módulo de cargas muertas. Bueno, este módulo me permite obtener las cargas muertas, es decir, las cargas de nuestros materiales, en tanto en los planos inclinados u horizontales, o sea, entre pisos o cubiertas, y en los planos verticales. Entonces aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, cubiertas planas o inclinadas, aquí tenemos una lista de un montón de materiales que son los de uso más frecuente en el sistema, estamos en cubierta, bueno, podemos elegir, bueno, la aislación, madera, distintos tipos de placas cementicias, placas de yeso, placas de OSB. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en claro cuál es la composición de nuestra cubierta, y podemos obtener el cálculo de carga muerta por metro cuadrado. No sé, por ejemplo, vamos a ver, vamos a suponer que nuestra cubierta está compuesta por una placa de OSB 15, por una lana de vidrio de 50 milímetros, por una chapa cubierta ondulada. Bueno, esto me da los valores en kilonewton, y ahí obtenemos nuestro peso de cubierta en carga muerta,
en kilonewton por metro cuadrado. Lo mismo para nuestros entrepisos y terrazas, también se despliega la misma lista de materiales, automáticamente ya nos arroja los pesos. Aquí tenemos una descripción de qué tipo de material estamos ingresando, y lo mismo para nuestros muros exteriores y nuestros muros interiores. Muros interiores también tenemos estas planillas con una lista desplegable que nos da acceso a un montón de materiales que nosotros generalmente usamos en nuestros proyectos. Siempre existe la posibilidad de que no esté. En ese caso la planilla es dinámica, eso yo lo puedo actualizar, así que de última, si ustedes ven que falta algún material que es de uso frecuente por ahí, no en Argentina, en otro lado, bueno, me pueden avisar y lo puedo cargar, digamos, desde el set del programa. Bueno, esto me permite, acá abajo ustedes tienen la opción de imprimir, y tienen directamente dos atajos, pueden ir a cargas de viento o a esquemas. Ahora les voy a explicar qué es esto. Primero vamos a ir al módulo de viento, pero lo vamos a hacer desde el índice, no desde acá, porque esto tiene otro objeto. Vamos a ir al índice nuevamente y vamos a ir al módulo de viento. Esto está pensado para calcular cargas de viento, cargas horizontales de viento para Argentina. Está bajo el código argentino, pero también nos da la posibilidad de, si nosotros tenemos la velocidad de diseño de nuestro sitio, de nuestro mapa eólico en otro país, bueno, hacer un cálculo, siguiendo el procedimiento de cálculo de cargas del CIRSOC, podemos obtener, digamos, alguna referencia de carga de viento en otro lugar, o en alguna otra ciudad o región del país que no esté en nuestra lista desplegable. Entonces aquí tenemos localidad-región, aquí tenemos un montón de ciudades de la Argentina, aquí tenemos la planillita que nos muestra la cantidad de niveles. Esto obviamente es un cálculo de viento muy primario para obtener una carga de viento básica, como para tener una idea más o menos global de una carga horizontal, pero obviamente que esto requiere un cálculo mucho más cuidadoso. Sabemos que nuestras estructuras articuladas de steel frame, el viento es uno de sus puntos débiles, o sea que no podemos jugar mucho con esto, pero tampoco podemos estimar un cálculo sin considerarlo. Entonces la idea es esa, digamos, tener por lo menos un vector de viento, una carga de viento, que nos permita llegar a un resultado más aproximado. Hablamos siempre de predimensionados. Entonces, ese, digamos, es el marco en el cual se calculan las cargas de viento. Entonces, bueno, tenemos cantidad de niveles, si es una planta o dos plantas, y un factor de exposición. Zonas urbanas, zonas periurbanas, terrenos abiertos o áreas costeras. Automáticamente vamos a obtener un resultado de carga de viento, o directamente como usuario podemos ingresar una velocidad de diseño y automáticamente calcular el viento con esa velocidad de diseño. Si no, encontramos aquí nuestra ciudad o si estamos en otra región. Automáticamente también nos va a dar la acción conjunta, o sea, nos da los valores de carga a sotavento, a barlovento y el valor de acción conjunta en muros verticales y también la presión de diseño en cubierta. Bueno, aquí también encontramos la opción, el atajo de ir a cruces de San Andrés o a esquemas. Esto es lo que yo les decía antes cuando estábamos analizando el módulo de cruces de San Andrés. Si nosotros vamos a calcular una cruz de San Andrés y no tenemos nuestro dato de carga de viento, podemos venir al módulo de carga de viento, hacer todo nuestro cálculo y directamente nos vamos desde aquí, ya no desde el índice, sino desde aquí, al módulo de cruces de San Andrés. Entonces allí, cuando yo lo abra, voy a obtener los valores calculados aquí. O sea que nuestra carga de viento ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer en el módulo, entonces, es cargar los datos geométricos de nuestro panel y los demás datos que nos va pidiendo el módulo. Pero la carga de viento ya la obtenemos aquí. Ese es el objeto. A esquemas, ahora vamos a ese módulo. Volvamos al índice.
y vamos a esquemas estructurales, que este es un poquito lo que de alguna manera este módulo condensa todos los otros módulos. Aquí lo que vamos a tener es la posibilidad, ya habiendo previamente calculado nuestras cargas muertas y nuestras cargas de viento, en caso de que se consideren necesarias, un montón, creo que son 11, si mal no recuerdo, de esquemas estructurales que suelen aparecer de manera cotidiana en nuestras obras. Es decir, una cubierta sostenida por dos paneles, una cubierta inclinada sostenida por dos paneles o una cubierta horizontal. El esquema estructural B, una cubierta con dos paredes extremas y una pared interna que le da apoyo en el centro o desplazado, eso lo podemos ajustar. El esquema estructural C, podemos obtener un esquema con dos cubiertas inclinadas con gálibo y un apoyo en el medio. Bueno, y así podemos ir recorriendo un montón de alternativas. Acá tenemos un esquema con una planta superior, es decir, que podemos hacer un cálculo ya de cubierta entre piso y paredes en planta alta y en planta baja. Este mismo esquema con una pared en el medio. Este mismo esquema con una pared en el medio solo en planta baja. Bueno, nada, son 12. Para no demorar, digamos, los invito a que ustedes después entren a la aplicación y los recorran uno por uno, pero aquí lo que es importante es que yo, habiendo ya calculado nuestras cargas muertas, en cubiertas, en techos y en paredes, automáticamente lo que va a hacer el módulo es considerar esa traslación de cargas, es decir, que ya habiendo calculado la carga muerta de la cubierta, automáticamente la transferencia de cargas que reciben las paredes que sostienen las cubiertas van a estar de manera automatizada. No voy a tener que no voy a tener que calcularlas yo, digamos, una por una. Entonces, yo elijo mi esquema, tengo ya cargado previamente mis datos de cargas muertas y de cargas de viento, y automáticamente lo que tengo que hacer es ahora ingresar los datos geométricos de cada uno de estos elementos, y voy a obtener el cálculo completo. O sea, voy a tener el cálculo del techo, el cálculo del entrepiso y el cálculo de las paredes. Todo, completo. Entonces, por ejemplo, vamos a una opción complicada, así les muestro todo. Todas las opciones. Vamos a utilizar, creo que es la E, la que tiene acá, por ejemplo. Este es quizá uno de los esquemas más complejos porque están creo que aquí todas las alternativas. Tenemos una cubierta, tenemos un entrepiso, tenemos paredes exteriores y tenemos paredes interiores en planta alta y en planta baja. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer, bueno, ingresar el nombre de un sistema. Puedo ingresar una foto o un croquis o una referencia de dónde está, digamos, este esquema estructural dentro de nuestro proyecto, como para que sea más representativo en la memoria de cálculo. Y aquí vamos a empezar a ingresar nuestros datos de los distintos componentes. Lo primero que me aparece son las vigas de la cubierta, o sea, el plano horizontal, inclinado o plano, según sea terraza o una cubierta inclinada, de nuestro esquema. En este caso, vigas de cubiertas, tramo A, tramo B. ¿Cuál es el tramo A? ¿Cuál es el tramo B? Bueno, el tramo A es el que va en el primer segmento, entre el apoyo más alto y el apoyo del medio, y el tramo B es el que le continúa. Esto puede ser simétrico, o sea, puede estar como en este esquema, que son iguales, digamos, los dos segmentos, o puede ser que uno sea más largo que el otro. Por eso es que lo diferencio como primer tramo, segundo tramo, tramo A, tramo B. Bueno, cargas actuantes en la cubierta. Automáticamente, como yo ya ingresé, hice cuando les mostré el módulo de cargas muertas,
hicimos el ejemplo de una cubierta con placa de CB15, ¿se acuerdan? Y lana de vidrio, qué sé yo, me daba 18 kilonewton. Bueno, aquí ya tengo transferido ese valor desde el módulo de cálculo de cargas muertas al módulo de esquemas estructurales. O sea, ya me aparece aquí, no tengo que calcular nada. Sobrecargas de uso. Bueno, sobrecargas de uso. Aquí tengo, según código CIRSOC, un montón de opciones para calcular la sobrecarga de uso. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tenemos uso residencial, todos los ambientes menos balcones, que generalmente es eso, 200 kilos por metro cuadrado, o 2 kilonewton, es la sobrecarga de uso. Podemos agregar una sobrecarga de uso extra, en caso de la cubierta, por ejemplo, un LR. Automáticamente el peso propio, que aquí está en cero, el peso propio se refiere al peso de la estructura, o sea, el peso del acero, que hasta ahora no lo hemos contemplado. Bueno, el peso del acero también lo va a calcular automáticamente la aplicación cuando elijamos qué tipo de perfil vamos a usar en nuestra cubierta. Automáticamente lo va a calcular. O sea que no hace falta que ingresemos nada. Cargas de viento. Bueno, las cargas de viento, si ya la hemos calculado previamente en nuestro módulo de viento, va a estar reflejado aquí de la misma manera que se reflejó el valor de carga muerta transferido desde el módulo de cargas muertas. Carga de nieve es un valor a ingresar en caso de que consideremos que nuestra cubierta puede recibir carga de nieve. Es un valor de ingreso de usuario, digamos. Aquí no hay nada automatizado, puedo poner el valor que yo considere. Aquí tenemos entonces, una vez que recorramos, digamos, todos estos elementos, siempre estamos hablando del tramo A, siempre estamos hablando del tramo A. Vamos a obtener el valor de carga lineal sobre nuestra barra, sobre nuestra viga, la carga total y la carga total mayorada. Esto va según una hipótesis de cálculo de el CIRSOC. Esto mismo que yo hice acá, lo tengo que hacer ahora con el tramo B, que generalmente va a ser todo igual, porque la carga muerta no va a cambiar, la carga de viento tampoco, digamos, el vector de carga no va a cambiar, lo que va a cambiar es la referencia, digamos, de longitud de la barra. Entonces, aquí vemos reflejado el mismo valor que en el tramo A. Generalmente la sobrecarga va a ser la misma, excepto que en el otro ambiente, si nosotros consideramos... no, esto es una cubierta, perdón, entonces no. Habíamos calculado acá una sobrecarga de uso de un entrepiso, habíamos puesto 200 kilos, pero no recordaba que estábamos haciendo una cubierta. Bueno, este es el valor de una cubierta, entonces. Habrá que buscar por ahí azoteas accesibles o cubiertas o algún valor así. Carga de viento y carga de nieve. Automáticamente también vamos a considerar la carga lineal por mayorada y no mayorada de nuestro tramo B en la cubierta. Aquí ya tenemos entonces todas las referencias de cargas de nuestras vigas de cubierta. Lo mismo vamos a hacer entonces con las vigas de los pisos. Acá nos estamos... perdón, me estaba olvidando de una pestaña. Vamos al tramo A, que es el que habíamos visto primero. Referencia geométrica, digamos, esta es la pestaña donde, o la lengüeta donde vamos a resolver todo lo que referido a las cargas. Aquí abajo, referencias geométricas y de armado, tengo entonces las referencias geométricas de la barra que estamos calculando. El largo, el módulo de armado, esto es muy similar al módulo de cálculo de barras flexadas de nuestro segundo módulo visitado. Es exactamente igual. La longitud de la barra, la separación, el módulo de separación entre las vigas, 40 o 60. Podemos establecer un tipo de apoyo, si el apoyo es inline.
o es vinculación a través de un elemento, entonces nos permite calcular los anclajes automáticamente, no hace falta que vaya al módulo de anclaje, sino que ya lo calculamos acá, o vinculación alma-alma, en caso de que nuestra cubierta, digamos, tenga, o nuestro entrepiso, tenga una unión de esta naturaleza. Vamos al apoyo inline, que es el más sencillo. Podemos considerar si el armado de nuestra cubierta es tipo rafter, es decir, tipo cabio, que el elemento copie o tenga, digamos, la misma dirección que el escurrimiento de las aguas, o puede ser tipo correa, como si fuese una especie de techo galponero que le decimos nosotros acá o similar. Cualquiera de las dos consideraciones podemos optar, digamos, por nuestro cálculo. Bueno, ángulo de cubierta, si esa cubierta es inclinada tendrá un ángulo determinado. La deflexión elegida para esas barras, y acá, bueno, automáticamente nos va a dar la flecha máxima. Arriostramientos, la cantidad de bloqueos, sin bloqueos, un bloqueo, dos bloqueos, tres bloqueos, esto es exactamente igual al módulo que ya les comenté, y la elección de la sección de nuestra barra. También en sus diferentes configuraciones, simple, box, alma, tubo y demás. Vamos con una vía simple. Aquí seleccionamos la sección de la barra y ahora van a ver ustedes una cosa, vamos a seleccionar cualquiera, el 150 por 0,89. ¿Se acuerda que yo les hablé de que el cálculo del peso propio se obtenía una vez que yo elegía mi sección? Y aquí aparece, se automatiza, digamos, ese proceso, no hace falta que yo calcule el peso propio de mi elemento. Una vez elegido, digamos, la barra que nosotros vamos predimensionado, porque esto todavía no llegamos a ningún resultado, nosotros predimensionamos con una barra de 150, bueno, automáticamente ya me aparece el valor ahí del peso propio del elemento. Hasta aquí, entonces, ya tenemos el estado de cargas de nuestra barra de cubiertas, tenemos las referencias geométricas, y tenemos que hacer lo propio con nuestro segundo tramo, digamos, de la barra de cubierta, y ahora seguimos con los planos horizontales, exactamente igual. Cargas actuantes sobre los pisos, acá puedo también considerar el apoyo, además de la carga del piso horizontal, puedo considerar el apoyo de un muro sobre esa barra. Podemos seleccionar una pared interior o una pared exterior. En este caso nos va a tomar como referencia el peso propio de la pared que nosotros calculamos en el módulo de cálculo de cargas muertas. Entonces, automáticamente, obteniendo ese valor, puedo calcular el peso de la pared que apoya, por metro lineal, que apoya sobre esa barra. Por eso les digo que es un proceso totalmente automatizado, simplemente lo que tengo que ir haciendo es ir eligiendo la opción deseada. Si no tengo pared sobre esa viga, no pasa nada, lo dejo ahí en 0. Bueno, acá, si yo tengo una pared, voy a tener que ingresar algunos datos en referencia al largo de la pared, a las separaciones entre los apoyos, bueno, cuestiones que tienen que ver con la geometría de ese elemento que estoy calculando. Vamos a considerar una sobrecarga de uso sobre esa viga de piso, según el ambiente que nosotros estemos considerando allí. Y finalmente voy a tener una carga lineal y una carga lineal mayorada en nuestro tramo A del entrepiso, siempre, ¿no? Estamos considerando el tramo A, este primer tramo. Ahora hacemos lo propio con este segundo tramo, va a ser exactamente igual en análisis, solamente lo que va a cambiar son algunos estados de carga en función del largo. Si es igual, no pasa nada, copiamos directamente todos los datos y obtendremos el mismo resultado. Ahora, si nuestro estado de carga es diferente o nuestra referencia geométrica, longitud es diferente, bueno, allí lo tendremos que calcular.
Bueno, y finalmente, los muros sobre los muros exteriores, es decir, muros exteriores, bajo cubierta, estamos entonces considerando los muros bajo cubiertas, es decir, los muros sobre la planta alta, y los muros bajo pisos. Muro bajo piso. Esto obviamente va a obtener una traslación de carga de la carga de la cubierta, más la carga de la pared de la planta alta, más el plano del entrepiso, y va a concentrar todos los montantes de la planta baja, que es el que soporta, digamos, la mayor cantidad de carga axial. Entonces, toda esa consideración, toda esa traslación de cargas de un elemento a otro va a estar considerado de manera automática en el proceso de cálculo y de cálculo de cargas, digamos, de estado de cargas del montante de la planta baja. Entonces, montantes bajo cubierta, cargas actuantes, esto prácticamente va a estar todo automatizado. Podemos ingresar una carga adicional, que nosotros no la estemos considerando en el esquema, pero sabemos que hay una carga axial dando vueltas por ahí, bueno, la podemos agregar ahí como un valor adicional. Podemos considerar o no una carga de viento sobre ese montante, puede ser que la construcción esté, no sé, por ejemplo, sobre medianeras o en alguna situación en particular en la que sí tengamos que considerar carga de viento en la cubierta, por ejemplo, pero no en la pared. Bueno, podemos hacer a través de este botón, digamos, desestimar la carga de viento sobre el montante de la planta alta, en este caso, ¿no? Estamos bajo cubierta. Bueno, la carga de viento también va a estar automatizado el valor, lo va a arrastrar del módulo de vientos y vamos a obtener aquí los vectores de carga. Referencias geométricas y de armado. Acá también vamos a ingresar los valores de altura de nuestro montante. Vamos a considerar si nuestra cota inferior de la cubierta está sobre el lado izquierdo o derecho, esto para saber para qué lado va la pendiente de la cubierta y calcular si nosotros tenemos una cubierta inclinada, le decimos que nuestra cota mínima está sobre el lado derecho, entonces la cota máxima está calculada automáticamente por la pendiente del techo y nos va a dar el valor de la montante que está en el otro extremo. Es decir, si nosotros consideramos que esto tiene 2,40 y esto tiene un 10% por ejemplo, de pendiente, bueno, automáticamente el programa nos va a calcular la altura de este montante. No hace falta que nosotros lo calculemos, lo ingresemos de manera manual. Teniendo el dato de la altura del montante más bajo y la pendiente del techo, obtenemos el valor del montante extremo sobre el otro apoyo, digamos, de la cubierta. Bueno, y aquí viene todo lo que tiene que ver con el armado de nuestro panel. Separación entre montantes, 40 o 60, arriostramientos si son rígidos o fleje, cantidad de arrastramientos. Esto es exactamente igual que en el módulo de barra flexo comprimidas. Tipo de perfil, si es simple o es compuesto. Opción de selección de nuestra sección y automáticamente nos va a dar allí los resultados de la interacción, digamos, de nuestro montante bajo cubierta. De la misma manera, entonces, podemos obtener ahora ya los valores bajo piso. Entonces, vamos a tener un desarrollo, digamos, de ingreso de datos muy parecido, similar a los montantes de arriba, nada más que allí el programa ya va a calcular la incidencia de todas las cargas sobre los pisos superiores. Simplemente lo que tenemos que hacer es ingresar los valores geométricos, la sección y demás, y ir probando allí qué es lo que necesitamos para que ese montante verifique. Y aquí al final
tenemos entonces bueno, los montantes interiores. Hasta ahora hemos hablado de los montantes exteriores, o sea, los montantes de nuestros muros interiores. Lo mismo va a suceder con nuestros montantes interiores. Es esta la pestaña entonces de las consideraciones de carga y geométricas de nuestros montantes interiores. Referencias geométricas y de armado. Bueno, esto si tenemos algún tipo de salto, digamos, en la cubierta. Bueno, hay varias opciones aquí para revisar. Si tenemos, por ejemplo, eso considera de que el techo puede tener una sola pendiente, como muestra el esquema, pero en otro plano. Entonces allí podemos calcular esa diferencia entre el módulo A, digamos, y el módulo B, y calcular esa diferencia geométrica, digamos, sin problema. Así que bueno, de esta manera podemos obtener los valores. Creo que no sé si les mostré. Sí, bueno, aquí está. Las interacciones tanto de la viga de cubierta como de las vigas de entrepiso en sus dos segmentos. Bueno, todos estos datos que nosotros vamos a ir obteniendo acá lo podemos ir viendo en pantalla, ir probando diferentes opciones y demás. Podemos llegar, digamos, al resultado final de nuestro esquema, y obviamente después todos estos resultados obtenidos podemos hacer una impresión y bajarlos a papel, y guardarnos allí una referencia en nuestra memoria de cálculo de predimensionado, digamos, de nuestro esquema. Bueno, esto lo podemos repetir la cantidad de veces que queramos. Si vamos detectando en nuestra obra que hay distintos esquemas, por ejemplo, no sé, un esquema tipo A, un esquema tipo C, un esquema tipo D, bueno, podemos ir detectando, digamos, estos esquemas dentro de nuestra obra. Les podemos ir como inclusive referenciando el croquis o alguna referencia gráfica con el drop, ese que vimos por ahí arriba, y en nuestro informe final vamos a tener entonces el cálculo, digamos, de todos nuestros esquemas estructurales que estemos encontrando dentro de nuestra obra. Obviamente, esto es muy básico. Los esquemas pueden ser infinitos. Podemos tener un montón de situaciones en nuestra obra de complejidades en nuestra resolución estructural que no los encontremos aquí. Pero bueno, digamos, la idea es siempre obtener resultados de esquemas básicos o viviendas o construcciones, digamos, sencillas, o de estructuras relativamente comunes. Ustedes vieron que aquí no hay, ya va a haber, es el próximo desafío, ingresar la posibilidad de hacer algún cálculo de alguna retícula, alguna cabreada o algo por el estilo, pero eso está en mesa de trabajo, igual que el cálculo de sismo. Pero bueno, digamos, en este punto el programa nos allana, digamos, un montón de camino que podemos ir con estas aplicaciones, podemos ir calculando y adelantando resultados. Así que bueno, aquí y en este módulo termina todo lo que es la parte de cálculo de estructura. Creo que es bastante intuitivo, digamos, para alguien que más o menos conoce el lenguaje, conoce los términos, me parece que es muy gráfico. Y en esto también respondo a una consulta que se me hizo por ahí al principio de la charla, que me decían, bueno, y cualquiera lo puede usar por más que no sepa. Y la verdad que la IA tiene un poco ese doble riesgo, ¿viste? Que cualquiera se puede meter, cualquiera puede preguntar cualquier cosa y cualquiera puede considerar que tal cosa, ¿no? Lo dejo en puntos suspensivos como para no ser tan elocuente, pero yo prefiero que
nada, que el módulo sea todo lo intuitivo que pueda ser, pero que no obstante la persona que lo vaya a usar no haga una consulta y le salga todo como chorizo, digamos. Prefiero que haya un recorrido por el módulo, que piense qué es lo que el módulo le está pidiendo, una cosa más, como más de pensar y de ir analizando con el plano en la mano, con el plano al lado de la cómputa, decir, bueno, me está pidiendo el valor de carga muerta. Bueno, a ver, y nada, eso, ¿no? Como ir trabajando de manera interactiva, digamos, con la aplicación y no apretar un botón y que todo salga. No, son proyectos y son ideas que los voy haciendo en mis tiempos libres y eh, también hay que encontrar el tiempo, hay que encontrar el espacio, así que de a poco iré agregándole cosas, qué sé yo. Vamos a ir viendo cuáles son las alternativas y evaluando por ahí, si llegan a ser sencillas, este, trataremos de brindarle a la aplicación todas aquellas herramientas que simplifiquen su uso. Pero bueno, sí, seguramente debe haber un montón de herramientas. O bueno, si se me cruza en esa instancia, como vos decís, se me cruza en esa instancia alguna herramienta que pueda aportar, obviamente que va a estar presente, sí, seguro que sí. Buenísimo, Juan. Bueno, Juan, ahora sí, vamos a hacer la despedida respectiva y la invitación también igual. Gracias a todos por acompañarnos. Un Sí, muchas especial gracias. agradecimiento al arquitecto Juan Gastaldo por esta excelente presentación de QCheck SF. Los esperamos el próximo 27 de junio junto a la empresa Estalar y su CEO Manuel Marrama desde España para seguir descubriendo las últimas tendencias en steel framing y construcción industrializada. Hasta la próxima, señores. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Bueno. gracias. Hasta luego.